auricular. Y uno de los componentes más importantes que estamos observando es que la mayor capacitancia de sangre se encuentra en el sistema venoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sistema venoso es un sistema que tiene más resistencia, tiene mayor radio y eso genera un menor flujo de sangre, ¿no? Es un reservorio natural, un reservorio de volumen que normalmente está preparado para cualquier tipo de contingencia. ¿Qué es la microcirculación? Es aquella circulación en la cual se va a encargar fundamentalmente de generar los procesos de nutrición, procesos de intercambio de nutrientes, el proceso de intercambio de metabolitos, producto del metabolismo celular. ¿Ya? Y entiéndase, por lo tanto, de microcirculación como en fisiología, como el transporte de nutrientes hacia los tejidos y la eliminación de los restos celulares que provienen de los desechos celulares. ¿Listo? Entonces, este es el concepto básico y fundamental de lo que se conoce como microcirculación. La microcirculación, como ustedes han visto, procede fundamentalmente de la parte final del sistema arterial y el inicio del sistema venoso, en los cuales va a haber un enmarañado de redes capilares que van a generar un enlentecimiento progresivo del flujo sanguíneo y que de esta manera le permita finalmente extraer los principales nutrientes para el sostenimiento celular. Y a su vez también la salida de los principales desechos que provienen de las células para ser eliminados tanto por vía pulmonar como por vía renal. ¿Okay? En este proceso, miren cómo va a cambiar la configuración estructural y la morfología normal de estas estructuras cilíndricas que son las arterias y el inicio de las venas, ¿no? Los capilares, lo único que van a finalmente obtener tanto el sistema arterial como el sistema venoso es el endotelio. Entonces, la microcirculación fundamentalmente son capas de endotelio. Ese endotelio que se va a subespecializar en pequeñas redes que permita finalmente disminuir, enlentecer y prácticamente inhibir el flujo de sangre para el intercambio de nutrientes. Recuerden que los vasos sanguíneos, sobre todo en el caso de las arterias, tienen una gran capa muscular, ¿no? Esa capa muscular está secundariamente al endotelio. Y finalmente la capa appendice, que es la que va a recubrir externamente al sistema arterial. Miren cómo va variando progresivamente las arterias grandes con relación a las arteriolas terminales y a los capilares continuos que van a estar en la microcirculación. Miren el grosor de la capa media que corresponde a las fibras musculares que progresivamente va perdiéndose hasta hacerse casi nula en los capilares, ¿sí? Pero todavía en el sistema arterial existe vamos a ver, una pequeña cantidad de células musculares que van a cumplir una función de esfínteres. Ese detalle estructural es muy importante porque va a permitir en los estados de shock, por ejemplo, generar un estado de vasoconstricción. ¿Ya? En el caso de las vénulas también igual endotelio, progresivamente van aumentando su número de válvulas antigravitacionales que hacen que el flujo sea retrógrado hacia la aurícula derecha. La dirección del flujo generalmente es unidireccional desde el corazón a través de las arterias y va a generar finalmente en las arteriolas pequeñas que tienen un diámetro de aproximadamente 20 micrómetros, que es bastante delgada, ¿no? Bastante pequeña. Estas se van a ramificar en las llamadas metaarteriolas y las arteriolas terminales. ¿Listo? Esta metaarteriola, ¿por qué se llama metaarteriola? Porque es la que va a contener estos esfínteres pequeños que van a regular el flujo de los capilares. ¿Listo? Progresivamente los capilares terminan en las pequeñas vénulas, las venas grandes y las venas cavas llegando hacia la aurícula derecha.
pero como realmente fisiológicamente el sistema capilar o la microcirculación. Mire, una vez que la arteriola, que proviene de una arteria mayor, mire, va a generar estas estructuras arrosariadas, es decir, no es solo un esfínter, son varios anillos, digamos, de esfínteres que van a tomar el nombre de la llamada meta arteriola, ¿ya? Esta es la meta. Como ustedes ven acá, es la puerta de ingreso, es la que va a generar finalmente que el flujo de sangre vaya hacia el sistema capilar o no. Si hay vasoconstricción de estos esfínteres, no hay flujo sanguíneo. Si esta se relaja, el flujo va a ser mayor. ¿Listo? ¿Por qué sucede lo contrario? Porque como habíamos dicho en las clases anteriores, el flujo de sangre sale con una fuerza y un flujo mayor, ¿cierto? Y que hacíamos el ejemplo de la manguera, si soltábamos el agua acá a un volumen y a una presión, generalmente a una distancia determinada, ese flujo se hacía casi inhibitorio, ¿no? Casi, ya sin movimiento, ¿ya? Una vez que este sistema genera el flujo de sangre, mire, va a haber un intercambio a nivel de los verdaderos capilares, porque los verdaderos capilares son aquellas estructuras donde ya no hay ningún tipo de fibra muscular. Están compuestos fundamentalmente solamente del endotelio, y ese endotelio es permeable a muchas de las sustancias como el oxígeno, el CO2, la glucosa, los aminoácidos, algunos ácidos grasos. Posterior a ello, luego de cumplir su función, recuerden que la sangre y el plasma va a salir de las arteriolas hacia los capilares y va a inundar estos espacios. ¿Qué son? Que son el espacio intersticial. ¿Listo? Acá estos son los espacios intersticiales donde la sangre, los nutrientes y el plasma van a salir para generar el intercambio a nivel cerebral. ¿Listo? ¿Se acuerdan que hicimos la práctica de ósmosis? Ese proceso de ósmosis, el uso de los cotransportadores, el uso de los canales, ¿ya? En este espacio, que es el espacio intersticial, ahí es que se va a producir este equilibrio, el equilibrio dependiente de los gradientes de presión y los gradientes de concentración. Ahí es donde el oxígeno va a difundir, el CO2 va a también difundir y va a regresar al plasma, ¿no? La glucosa igual, los aminoácidos, ¿sí? Son elementos que normalmente deben intercambiarse en el espacio intersticial. Posterior a ello, luego de ejecutado este proceso según gradiente, ya sea por ósmosis o por difusión, la sangre va a retornar nuevamente por el sistema venoso y va a retornar de forma retrógrada por las llamadas venas. ¿Qué es la arteria nutricia? Es una arteria que se va a ramificar de 6 a 8 veces, y esta arteria nutricia es la que va a dar lugar a arteriolas de 10 a 15 micrómetros. ¿Y qué cosa es una arteriola? Es una arteriola que se va a ramificar de 2 a 5 veces adicionales, alcanzando diámetros de 5 a 9 micrómetros en sus extremos, y la delgadez de esas estructuras capilares. ¿Qué es la metaarteriola? Son arteriolas terminales, ¿no? Las terminales. Ya no tienen capa muscular continua, sino, como les decía, ¿no? En forma de un rosario, van a contener capas o fibras musculares lisas rodeando al vaso, ¿no? Como puntos negros en los lados de la metaarteriola. ¿Qué hace esos puntos de capa lisa? Actúan como, nuevamente les digo, como pequeños esfínteres que van regulando el flujo de sangre hacia los capilares. ¿Qué estructura tiene la pared capilar? Como ustedes han visto, solamente sería endotelio, ¿no? Pero usualmente, miren, tiene una membrana basal, tiene un espacio intercelular, está compuesta finalmente por canales vesiculares, algunas caviolas que son vesículas de plasmalema. ¿Qué es el plasmalema? Plasma, ¿no? El plasma ultrafiltrado de plasma, ¿no? ¿Ya? Este es el componente de una célula endotelial. Miren, en la membrana celular de este endotelio, lo que vamos a encontrar es esta proteína importante que es la caveolina. Son estructuras que se encargan del intercambio de nutrientes a nivel del capilar, ¿no?
También está sostenido por fosfolípidos, esfingolípidos y también colesterol en la membrana del endotelio. Genera este tipo de estructura con el objetivo de generar un espacio donde se produzca o aumentar la superficie de intercambio de nutrientes. Tipos especiales de poros, como hemos visto, no solamente debe salir por difusión, tiene que haber poros de transporte del plasma. En algunos casos, por ejemplo, en el caso del cerebro, a nivel capilar, sus capilares contienen uniones estrechas y que van a permitir la entrada y salida de moléculas muy pequeñas como el agua, el oxígeno y el CO2. En el hígado vamos a encontrar más bien poros con aperturas amplias donde van a pasar casi la mayor parte de sustancias del plasma, incluso las proteínas como la albúmina. A nivel capilar, los capilares gastrointestinales, los poros van a ser intermedios entre los músculos y las del hígado, ¿no? Van a filtrar generalmente por selectividad. Y los capilares glomerulares que tienen presencia de fenestraciones, por lo que se van a filtrar grandes cantidades de moléculas muy pequeñas y también los iones. Cada estructura en diferente órgano o sistema va a tomar un diferente nombre. Por ejemplo, a nivel del cerebro, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se llamaría? Se va a llamar la barrera hematoencefálica. ¿Ya? O sea, la barrera hematoencefálica es un tipo de microcirculación especializada que solamente permite intercambio de agua, oxígeno y CO2 y moléculas muy pequeñas como los cuerpos cetónicos y la glucosa, ¿no? En el hígado, los sinusoides hepáticos, ¿no? Ahí están. Los capilares gastrointestinales, los que están en las válvulas connivenas. Y los glomerulares es la membrana, en el pulmón sería la membrana alveolo capilar. Y en el riñón serían los capilares glomerulares de la cápsula de Bowman, ¿no? ¿Cómo es que se produce el flujo de sangre en los capilares? La sangre, obviamente, como están viendo, no va a fluir continuamente a través de los capilares, sino que va a fluir de forma intermitente, apareciendo y desapareciendo cada segundo o minuto. Miren, o sea, a lo que se pensaba que esto quedaba ahí en forma pasiva, es como si inyectáramos sangre a la microcirculación de forma intermitente, parecido al pulso arterial, ¿sí? Pero la causa de esta intermitencia, miren, es el fenómeno que se conoce como vasomotilidad, lo que significa que va a existir una contracción intermitente de parte de quién, de las metaarterias, ¿ya? Además del funcionamiento de estos llamados esfínteres precapilares. ¿Cómo es que se produce el intercambio gaseoso o el intercambio de nutrientes en la microcirculación? Se hace primero por difusión. La difusión es la consecuencia del movimiento térmico de las moléculas de agua y otras sustancias dispersas. En las soluciones liposolubles, estas van a difundir por la membrana celular a velocidades mayores, porque son liposolubles. La membrana es compuesta por lípidos, ¿no? Ahí quienes intervienen, oxígeno y CO2. Las sustancias hidrosolubles. Estas sustancias, su velocidad de difusión por la membrana es 80 veces mayor que la velocidad con la que el plasma fluye por el capilar. El tamaño molecular, la permeabilidad de los poros del capilar para distintas sustancias va a variar, obviamente, de acuerdo a su diámetro molecular. Por ejemplo, miren, la albúmina no es una molécula grande, pero la albúmina no se filtra en los riñones. A pesar de que el poro de los podocitos es mayor, la albúmina no es eliminada por la orina. ¿Cuál sería el motivo? En este caso es que la albúmina tiene carga negativa, ¿ya? Y el ácido ciálico tiene carga también negativa.
Entonces, dos negativos se repelen. O sea, eso va a depender del tamaño molecular y la carga eléctrica que crean estas moléculas. También la diferencia de concentración es importante. ¿El sodio dónde está en mayor concentración? En el extracelular. Entonces, del extracelular va a querer ingresar al intracelular. La velocidad, por lo tanto, de difusión va a ser proporcional a la diferencia de concentraciones de la sustancia. Entonces, lo que sucede en la microcirculación es un fenómeno que se conoce como el flashing, o flashing, que dicen los americanos, ¿no? Hay un intercambio constante, depende del tamaño, de la carga, del flujo, del gradiente de concentración que va a existir entre las sustancias que están en el intracelular, mejor dicho, que están en el intracelular y los que provienen del sistema capilar, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede en esta situación. ¿Ok? Entonces, todos los días, todos los minutos, todos los segundos que nosotros estamos vivos, genera un intercambio constante, un intercambio notable a miles de velocidades entre estos principales elementos: sodio, potasio, calcio, cloro, glucosa, cuerpos cetónicos, ¿ya? Oxígeno, CO2, se van a intercambiar en el sistema capilar, ¿no? En la microcirculación. No se ve muy bien, pero lo que quiere dar a conocer acá son las células en el espacio intersticial, y tenemos el sistema secundario que corresponde al sistema linfático. El sistema linfático es el tercer compartimiento que se encuentra encargado de recolectar los principales desechos del organismo, que son el CO2, por ejemplo, y algunos metabolitos como el ácido úrico, la urea y la urea. Una vez que ha sucedido el intercambio de nutrientes, generalmente las de desecho van a pasar al sistema linfático. Este sistema linfático, que va a recuperar la mayor parte del tejido que sea, la mayor cantidad de sustancia que sea extravasada. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo un sistema, una manguera, y al final de la manguera le hago miles de orificios a un segmento de 1 metro de la manguera, y de ese extremo le meto una presión de agua? ¿Qué pasaría con ese segmento? No se me agua por orificios. Entonces va a haber una dispersión, ¿no es cierto?, de líquido en ese segmento donde tienen múltiples orificios. Esa similitud es la que ocurre en los capilares. La pregunta está en cómo es que finalmente en esa zona, en ese segmento, se va a inundar, ¿no es cierto? ¿Cómo es que la sangre del plasma va a regresar a la circulación? Lo que hemos dicho entonces es de que el que continúa el flujo de sangre lo va a regresar por el sistema venómeno. Pero lo que sale, lo que está extravasado, tiene que pasar primero al sistema linfático. El sistema linfático va a recolectar ese ultrafiltrado que se ha tenido con los desechos, va a conformar el llamado conducto linfático, y a través del conducto torácico también regresa hacia la vena ácidos. ¿No se acuerdan de la vena ácidos? Y de ahí nuevamente regresa a la circulación, anatomía, que todavía no es anatomía. Estamos ahora en la ¿Pero ustedes no hacen el primer año de anatomía? ¿No? ¿Hacen un año? Bueno, perdón. Cuando vean segmento torácico, ahí busquen el conducto torácico y la vena ácidos. Ahí es donde se va a vertir el conducto linfático y el conducto torácico, y regresa a la circulación. ¿Ya? Miren, la permeabilidad relativa de los poros capilares en el músculo esquelético según los distintos tamaños de las moléculas. Agua, su peso molecular, miren,
Miren, la albúmina. Aquí es el ejemplo que yo les decía, ¿no? 69.000 kilodalton de peso molecular, es una molécula bastante importante, pero su permeabilidad es siempre menor, dependiendo de su carga eléctrica. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa, miren, cuando hay un problema de una enfermedad renal, una insuficiencia renal? En la insuficiencia renal hay alteración de los glomérulos. ¿Listo? Entonces, ese glomérulo pierde su carga eléctrica, se inflama. Entonces, ya no tiene la capacidad de rechazar a la albúmina. ¿Qué pasa con la albúmina? Empieza a detectarse la orina. Y el paciente con diabetes, enfermedad renal, problemas de física, lupus. Entonces, ¿qué detectaríamos en la orina para saber si el funcionamiento está adecuado o no de esa microcirculación? Algo. Normalmente eliminamos albúmina menos de 30 miligramos en 24 horas. Pero si yo encuentro una proteína, una microalbuminuria mayor de 30, entonces ya hay un problema de la microcirculación. ¿Listo? Entonces, esos detalles son importantes para hacer tamizaje cuando debemos determinar. ¿La hipertensión también juega para el daño? La hipertensión, sobre todo la renovascular, ¿qué está produciendo? Una alteración del endotélio. Al final, ¿es el endotélio o es microcirculación? Es microcirculación. Porque hemos dicho que uno de los segmentos de microcirculación especializada es la de la membrana glomerular. Y si tú tienes impacto por hipertensión, al final vas a dañar tu membrana basal glomerular, el glomérulo simplemente ya no va a generar un adecuado ¿qué cosa? Al final, ¿qué cosa se produce? Si tú dañas tu microcirculación, ¿qué cosa produce? Dañas pues la nutrición celular, no dañas la nutrición corporal, dañas la nutrición celular. Ya no tienes oxígeno, ya no vas a formar. Si no tienes oxígeno, ya no formas ATP. Y si no formas ATP, ya todos los replicadores de la célula empiezan a dañar. Esto todo se desordena. El paciente renal, ¿cómo es el paciente renal? ¿Sí? ¿Por qué el paciente actúa así? Rápido. Señor, ¿cómo se siente? Bien, doctor. ¿Qué está pasando? No tiene energía. Ya, no hay energía, primero. ¿Qué más? No hay ATP, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más? No hay actividad muscular. ¿Qué más? Si no hay buena nutrición, pues ¿qué pasa? ¿Para qué sirve el oxígeno? Proceso metabólico cerebral, pues si estamos en la microcirculación. ¿Qué más? Tienes la urea, ¿no es cierto? La urea no se elimina por los riñones, la urea se empieza a acumular. ¿Qué hace la urea? ¿Qué hace la uremia? Actúa como un neurotransmisor inhibitorio. ¿Qué produce? Somnolencia. Produce hipoactividad. ¿Correcto? Cuando esa persona tuvo su microcirculación adecuada, el intercambio de urea, oxígeno, CO2, glucosa, cuerpos cetónicos, todo está ok. Ustedes también. ¿Por qué? Porque su microcirculación está ok. ¿Listo? Entonces, ese detalle es que tenemos que entender. Entonces, ya. ¿Qué pasa con el paciente en estado de shock? Shock séptico, shock hemorrágico, lo que ustedes quieran. Cualquier tipo de shock. Van a entender que el shock, ¿qué cosa es? Un estado de hipoperfusión. O sea, a mí me interesa que la presión baje porque cuando decimos shock hay hipotensión, ¿no es cierto? Pero no, o sea, lo que cuidamos nosotros como intensivistas es la microcirculación. ¿Cómo yo evalúo la microcirculación? Pregunta exacta. Clínicamente, fisiológicamente ya saben cómo es, ¿no? Los saques de CO2, los saques de oxígeno, los
glucosa, ¿sí? Producción de ATP, ¿ya? Profesor de la media. Profesor de la No. media. No, pues, esa es consecuencia del estado de shock. Pero ¿cómo tú evalúas clínicamente? ¿Cómo podrías darte cuenta de eso? ¿Cómo está la microcirculación? ¿Dónde mides la microcirculación? Las manos frías. Ya, en el agua capilar. En la vida. En la orina, en la formación de la orina. Si ese riñón está filtrando, quiere decir que hay buen flujo sanguíneo. Que sus metaarteriolas están trabajando intermitentemente, proceso fisiológico normal. Y si hay un buen proceso fisiológico normal, ¿qué va a pasar? El flujo de sangre es continuo, pasa el glomérulo, tubo contorneado proximal, asa de Henle, se reabsorbe lo que se necesita y luego se elimina. ¿Qué pasaría en el estado de shock? ¿Qué creen que va a pasar con las metaarteriolas? Se cierran. ¿Y qué es lo primero? ¿Cuál va a ser el primer impacto clínico en los riñones? ¿Cómo va a estar la orina? Primero muy concentrada y va a haber mayor reabsorción de agua y sodio. ¿Ya? Entonces, eso, ojo. Lo primero cuando evaluamos a un paciente en estado de shock o con compromiso severo es el volumen de la orina. El volumen de orina es igual a microcirculación. ¿Listo? Gestante con hemorragia, eso le va a pasar. No están en el serum, gestante con hemorragia. ¿Qué tienen que ver? ¿Cómo va su microcirculación? ¿Hay riesgo de hemorragia o ha hecho mucha pérdida de sangre? ¿Cómo van a evaluar eso? Orina. Le pones una sonda, lo titulas y ves cuánto de orina está haciendo. ¿Ya? ¿Cuánto es el volumen de orina? Mínimo 30 mililitros por hora, ¿no es cierto? Eso es lo que tienen que mencionar. De 30 a 40 mililitros por hora. O de 0,5 a 1 mililitro por kilo por hora. ¿Listo? Entonces va a depender justamente de eso. Miren los pesos moleculares, la permeabilidad que tiene cada uno de ellos. El agua obviamente es sumamente permeable, igual que el cloruro de sodio. La urea, por eso la urea atraviesa los tres compartimientos. Intracelular, intersticial y el intravascular. La urea está en los tres compartimentos. ¿Ya? Glucosa igual. La inulina se utilizaba para ver lo que es los compartimentos. Muy bien. Pero también, ¿qué cosa hay en el intersticio? Porque siempre hemos visto el exceso de líquido en el intersticial. ¿Qué cosa produce? Edema. ¿Ya? Es un edema. Listo. El intersticio contribuye a la sexta parte del volumen total y el líquido de estos se expande o que está en esa situación se conoce como líquido intersticial. En el líquido intersticial, en el intersticio, vamos a encontrar fundamentalmente la matriz extracelular, que está compuesta fundamentalmente de colágeno. ¿Sí? Recuerden, ahora hay mucha terapia con colágeno. ¿Para qué colágeno? ¿Para qué sirve el colágeno? ¿Cuál es la función del colágeno? No es más que mantener una adecuada estructura y del intersticio. ¿Listo? Pero recuerden, el colágeno que ofrecen ahora comercialmente, uno lo toma o lo come, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasa en tu abdomen, en el intestino? Lo destruye, pues, a estructuras primarias como los aminoácidos. Entonces, ¿sirve o no sirve el colágeno? No sirve. Es un engaño. ¿Listo? Lo que pasa es que luego de esos aminoácidos esenciales, nosotros vamos a sintetizar las famosas fibras de colágeno por los fibroblastos que están en el intersticio. ¿Ya? El colágeno recorre grandes distancias, son muy fuertes. Estas fibras de colágeno proporcionan fuerza tensional de los tejidos. Le dan, digamos, esa textura elástica que debe tener el intersticio. ¿Ya? Hay filamentos de proteoglicano que son moléculas muy finas, enrolladas. El 98% está compuesto por ácido hialurónico. También venden ácido hialurónico, ¿no es cierto? ¿Ya? Y 2% de proteínas forman una esterilla de filamentos que se conoce
como las bordes en cepillo. ¿Listo? Después tenemos el gel en el intersticio, que es como la propia matriz, que es como una gelatina, por eso se llama gel. ¿Listo? Contiene los mismos componentes del plasma, o sea, hay proteínas, hay albúmina, hay globulinas. ¿Okay? En este gel es atrapado el líquido y le da esa característica de hidratación a ese gel. Ojo, cuando hay un estado de shock, cuando hay sobrecarga de líquidos, por eso es que aparece retenido el agua en este espacio, en esta red de microfibrillas de colágeno y de ácido hialurónico. ¿Listo? Y clínicamente, ¿cómo se ve? Se ve como edema en las manos, edema a nivel pretibial, edema en los párpados, ¿sí? Son zonas en las cuales se puede uno evidenciar. Y el líquido libre, hay pequeñas vesículas de líquido libre. ¿Por qué cuando uno llora los ojos se... Perfecto. Recuerda que cuando uno llora, lo primero que va a producir es una gran vasodilatación de la región de la piel, donde se encuentran las cosas, las glándulas lacrimales. Ojo, el ojo no llora. Lo que llora son las glándulas lacrimales. Ahí tiene las glándulas del neumonio, ¿no? Entonces, esas tienen que vasodilatarse para que haya mayor cantidad de líquido y haga qué cosa, un estado de inundación de especial de los párpados. Por eso cuando tú lloras, el párpado se edema, la mitad pasará a las glándulas, la otra mitad se queda en el ejercicio de luz. Entonces, eso también. Acá un esquema gráfico, miren, de cómo camina el capilar. Acá está el intersticio. Miren, acá hay vesículas de líquido. Normalmente estas vesículas de líquido son en un estado fisiológico, no representan más que un reservorio de agua. Pero cuando hay un estado de enfermedad, hay infección, hay sepsis, hay shock, estas vesículas se hacen mucho más importantes y van a generar lo que se llama el edema. ¿Ya? También hay, acá están los haces de fibras de colágeno que le dan la textura, la elasticidad necesaria del intersticio, ¿no? Los filamentos de proteoglicanos como el ácido hialurónico, ¿ok? Que genera, digamos, una tensión adecuada del intersticio. Pero durante ese proceso, para que se ocurra este intercambio de líquidos en la microcirculación, vamos a conocer lo que son las 4 presiones que generan el intercambio de líquido y el intercambio de agua. Por el lado del capilar, recuerden que a través del capilar está ligando un volumen de sangre. Ese volumen de sangre va a crear esponja, va a crear presión. Esa presión se llama la presión hidrostática, es la presión que genera el líquido en un contenido. ¿Ya? Entonces, esta sería la presión hidrostática o presión del capilar de la micro. Por el otro lado, dentro del vaso sanguíneo, lo que vamos a encontrar nosotros es la principal molécula que le da también presión y que se conoce como la presión coloidosmótica. Eso lo da la albúmina. ¿Listo? Por diferencias de presión en el intersticio vamos a tener esas pequeñas vesículas de líquido que hay en el intersticio, también crean presión, que se conoce como la presión hidrostática del líquido intersticial. Así también en el intersticio también vamos a tener albúmina, vamos a tener el ácido hialurónico, vamos a tener el colágeno, ¿sí? Pero dentro de ella la albúmina es la que va a generar también una cuarta presión, que es la presión coloidosmótica. A diferencias de presión entre ambos,
el que gana es la presión del capilar de la microcirculación. Por lo tanto, el agua, a diferencia de en contraprestación del líquido intersticial, el agua va a salir, o la sangre va a salir del capilar hacia el intersticial. ¿Ok? Muy bien. En cambio, la presión coloidosmótica en el vaso sanguíneo es mayor que la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Es decir, hay más proteínas en el vaso sanguíneo que en el interno. Por lo tanto, la sangre y el agua, su tendencia va a ser a entrar hacia el vaso sanguíneo. Por un lado sale y por el otro lado retornan a la circulación. ¿Ok? Esas son las 4 funciones. La presión capilar tiende a forzar, por lo tanto, la salida del líquido a través de la membrana capilar. La presión del líquido intersticial tiende a forzar la entrada del líquido a través de la membrana capilar cuando la presión del líquido intersticial es positiva, pero la salida cuando es negativa. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? En el caso de la presión coloidosmótica del plasma, en el capilar, tiende a provocar ósmosis del líquido hacia el interior, empieza a jalar. O sea, yo tengo 10 moléculas de albúmina en el intersticio y yo tengo 60 moléculas de albúmina en el vaso sanguíneo. Por diferentes gradientes, ¿de dónde a dónde se mueve el agua? Claro. Entonces hay una motilidad del agua hacia el capilar de la microcirculación. Miren, la presión coloidosmótica del líquido intersticial tiende a provocar ósmosis del líquido hacia el exterior a través de la membrana capilar, dependiendo de la presión hidrostática que haya, ya sea en el capilar o en el intersticial. ¿Cómo podríamos medir la presión hidrostática? Se puede usar mediante cannulación directa de los capilares con una micropipeta. Se puede hacer eso con una presión media de 25 milímetros de mercurio en algunos tejidos como el músculo esquelético y el aparato intestinal. ¿Ya? O también se puede hacer la determinación funcional indirecta de la presión capilar, que nos da una presión capilar media de en torno a 17 milímetros de mercurio en estos tejidos. Son 2 formas de cómo determinar la presión hidrostática. Pero los métodos más usados han sido la cannulación directa de los tejidos con micropipeta con un promedio de menos 1 a más 2 milímetros de mercurio. La determinación de la presión se hace desde cápsulas perforadas e implantadas con un promedio de menos 6 milímetros de mercurio, pero con cápsulas pequeñas. Los valores no son muy distintos, de menos 2 milímetros de mercurio. La determinación de la presión desde mecha de algodón también insertada en el tejido, normalmente de menos 1 y menos 3 milímetros de mercurio. Gracias a esto se puede saber la determinación. En pocas palabras, ¿qué es lo que se hace? Se pone un trozo de algodón a ese tejido muscular que tiene un flujo constante de líquido y se ve en cuánto ha mojado el algodón. Si no moja el algodón, ¿qué significa? Que no hay un flujo adecuado del intersticio. El algodón hace función como del intersticio, no del capilar, sino del intersticio. ¿Ya? Ya. ¿Cómo es la presión de líquido intersticial en tejidos firmemente encapsulados? Cerebro, por ejemplo. El cerebro está sometido a una cápsula que es la meninge. Es un tejido no expandible, ¿ya? Está encapsulado. El riñón de la misma manera, no se expande, igual que el músculo. En cambio, el peritoneo, la pleura, el pericardio, sí son tejidos expandibles. ¿Ya? Hace 2 días ha fallecido una niña en el hospital, 21 años, con una extraña enfermedad, pero lo más grave es que se encontró derrame pericárdico severo. Había ascitis y había derrame cerebral. Entonces estamos hablando de una policerosis.
momento en el cual ya no se puedan dar. En estos casos, lo que se ha perdido son dos cosas. La primera, el control de la presión hidrostática. Y lo segundo, ha disminuido la presión por los dos. Entonces se ha favorecido qué cosa, que el líquido salga intersticial, el vaso sanguíneo intersticial. Entonces empieza a llenarse pericardio, espacio pleural, espacio cerebro, la tomografía del cerebro. Ahí en ese caso debió haberse hecho un drenaje pericardio. Eso probablemente no se salvó. Yo lamentablemente en la noche hubiese hecho algo mágico, ¿no? En estos casos hay que hacer función, se hace una función directa. Se extrae, ¿no? Yo no sé si eso lo hubiese cerrado, pero algo se hubiese hecho adicional, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué pasa en el cerebro? Un golpe, un traumatismo se edematiza, o el paciente renal hay sobrecarga. ¿Qué pasa con el cerebro? Se edematiza y no tiene dónde expandirse porque es un hueso. Ahora, bueno, el tratamiento se está haciendo craniotomía descompresiva, se saca una plaqueta ósea y esa se coloca dentro de la loma. ¿Y eso qué cosa permite? Permite que el cerebro salga de la cabeza, en realidad es como otro cerebro que se proyecta, ¿ya? Y eso generalmente evita que se comprima las amígdalas y genere la muerte del paciente, ¿ya? En el riñón, eso lleva a la insuficiencia renal, la hipertrofia de próstata, por ejemplo, ¿no? Las uropatías obstructivas, cáncer de cuello uterino, que malogra los riñones porque, igual que el cerebro, no tiene donde expandir. Y en el caso del músculo, por los edemas, pero generalmente no da mucho problema. Muy bien. Por lo tanto, la verdadera presión del líquido intersticial en el tejido subcutáneo es menor que la presión atmosférica. ¿Creen que sí? Se han intentado medir, por ejemplo, las presiones en el espacio intrapleural. En el espacio intrapleural generalmente es negativo. Gracias a esa presión negativa, nosotros podemos aspirar y podemos exhalar la ventilación. En el espacio sinovial articular de menos 4 a menos 6 milímetros de mercurio, en el espacio epidural de menos 4 a menos 6, hay cambios dinámicos de la presión cuando la presión arterial aumenta o disminuye, cuando se inyecta un líquido en el espacio intersticial y cuando se inyecta un agente coloidosmótico concentrado en sangre que absorbe el líquido desde los espacios. Miren, tres condiciones. El paciente hipertenso, como dice su compañera, tiene presión alta. ¿Qué pasa en este caso? Cuando llegue a extremos mayores, a crisis hipertensiva, ¿qué va a pasar con la presión hidrostática? Esta se eleva. ¿Qué va a pasar con el paciente? Le tomamos la presión alta. ¿Qué va a pasar con la estabilidad de las manos? Una tabla de las manos. Empieza a aumentar y producir edema. El líquido sale del vaso sanguíneo hacia la extremidad. ¿Listo? Este es el primer caso. Cuando la presión arterial aumenta, el edema aumenta. ¿Qué pasa si la presión baja? Hace hipotensión y shock. ¿Qué va a pasar? Debería ser permeable. Pero, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasa con la meta anterior? ¿Sí? ¿Ya? Punto número 2. ¿Qué pasa cuando se inyecta un líquido en el espacio tisular circular? ¿Qué pasa si yo a un paciente renal que no orina, se me pasa el líquido y le pongo un litro de cloruro de sodio? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué voy a aumentar? No baja, no sube. Si yo aumento el líquido, voy a aumentar la presión hidrostática. Y si yo aumento la presión hidrostática, ¿qué va a pasar con la microcirculación? ¿Qué pasa con la microcirculación? ¿Qué pasa? No me han comprendido.
Les he hablado de las 4 presiones. Cada una tiene la presión hidrostática, hay el vaso sanguíneo y la presión hidrostática artificial. También les he hablado, hay otra presión que es la presión poroidosmótica, una del vaso sanguíneo y otra de la intersticio. Quien saca el líquido del vaso sanguíneo es la presión hidrostática del capilar. Quien retorna el líquido hacia el vaso sanguíneo es la presión poroidosmótica del capilar. ¿Okay? Si aumenta la presión hidrostática del líquido intersticial, el líquido se va a quedar en el intersticio. Y si no tiene, y hay una baja, normalmente hay baja presión poroidosmótica del intersticio, no va a hacer que el líquido también regrese a la circulación. Eso acabo de decirle, las 4 presiones, hemos hablado de las 4 presiones. Si yo le estoy dando líquido al paciente, cloruro de sodio, le estoy dando una solución isotónica, ¿dónde estoy aumentando? ¿Qué compartimiento de los 4 estoy aumentando? El volumen sanguíneo. Y hemos dicho, la presión hidrostática capilar, ¿de quién depende? Del volumen de sangre. Si yo sobrecargo, le doy 1 litro, entonces aumento la presión hidrostática. ¿Qué va a pasar con el líquido? ¿Se va a quedar en el capilar? No. ¿Va a salir más cantidad a dónde? ¿Hacia el intersticio? ¿Y cómo veo yo esa respuesta? La voy a ver clínicamente porque el paciente empieza a tener edema. ¿En qué lugares va a tener en primer lugar edema? Extremidades. Después, ¿qué otra microcirculación? Pulmones. Se va a congestionar, va a tener edema, va a tener créditos, va a desangurar. ¿Por qué? Porque se me pasó la mano con los líquidos. ¿Listo? Entonces, ese es el primer caso. Eso es lo que no entiende a veces la gente del hospital. Después eso se da en la parte de eso no debe suceder, ¿no? Hasta ahora en el hospital pasa eso. En el hospital, que es más o menos controlado, pasa eso. Imagínense abajo, en el hospital de qué cosas no suceden. Una vez yo he ido a hacer una guardia al hospital de abajo y le dije, nunca más voy a hacer. No, bueno. De verdad, que me perdono, yo lo respeto mucho. Yo sé que hacen un trabajo, hay gente obviamente muy buena trabajando en ese hospital, ¿no? Pero de verdad es un poco. Yo no trabajaría en eso. Porque o sea, ni siquiera los conceptos básicos de fisiología sabemos. Es terrible. Arriba es claro. Arriba es cuando tienes su cuadrada, ¿no? Siempre se les da. Entonces, si no sabemos esto, no podemos ver las 3 cosas que va a pasar. ¿No? Miren, se van a dar cuenta, van a tener una gestante, hace hemorragia postparto, y ustedes están en el CEU, le van a meter 1, 2, 3 litros de cloruro, ¿cierto? Hasta que la preparen para traer la carne. Progresivamente, ¿qué van a ver en la paciente? Se va a hematizar, se va a hinchar. ¿Por qué? Porque ese líquido, el líquido de ese litro que usted le coloca, solamente se queda el 30% del líquido vascular, por la presión hidrostática. ¿Ok? ¿Ya? Ese es el primer punto. El primer punto es cuando le damos bastante líquido, bastante volumen. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le damos una sustancia poroidosmótica que se conoce con el nombre de expansores de plasma? Muy bien. Hemos dicho que el concepto es que la presión poroidosmótica, ¿de quién depende? ¿De qué depende? De la concentración de albúmina. Ya, la albúmina es lo más importante. Ya de por sí, ¿en quiénes tendrán la presión coloidosmótica baja?
quién? Paciente renal ya está bien. Está bien. ¿Qué más? Por eso el paciente renal es hinchado. ¿Qué más? Desnutridos. Los desnutridos. Los niños desnutridos son hematosos. Eso se echa su panza. Claro, ese es el kwashiorkor. El kwashiorkor es una desnutrición por proteína. Y el marasmo es por pluricarencia, no solamente. ¿Listo? Entonces en esos casos ocurre esto. Ya. ¿Qué pasa si yo le doy unos expansores del plasma? ¿Cuáles son expansores del plasma? Son todas aquellas sustancias que pueden tener algún. ¿Listo? Tenemos las naturales y tenemos las sintéticas. ¿Cuál sería el natural? ¿Cuál sería el natural? El plasma fresco congelado. El plasma que se saca de las donaciones de sangre. ¿Sí? ¿Y cuáles serían los sintéticos? Tenemos albúmina líquida al 25%, frasco ampolla es albúmina exógena. ¿Ya? Y tenemos otras sustancias sintéticas como por ejemplo el hemacel, la poligelina, el G-Tarstarch, por ejemplo. Son sustancias poliosmóticas. Vienen en frascos de 250 mililitros, pero se actúan pues, un litro. ¿Por qué? Porque son expansores del plasma. Lo que voy a aumentar ya no es la presión capilar. ¿Qué cosa voy a aumentar con esas sustancias? La presión coloidosmótica. ¿Qué va a pasar como consecuencia del uso de estas sustancias coloidosmóticas? ¿El agua de dónde a dónde se mueve? Del intersticio al intravascular. Y entonces voy a aumentar el volumen plasmático total. ¿Listo? Segundo caso. Ya hemos visto los tres casos, ¿no? Por aumento de la presión, ¿qué pasa en el paciente hipertenso? ¿Qué pasa cuando se le inyecta un líquido en exceso? Y cuando se inyecta una sustancia coloidal. Muy bien. Eso corresponde a la microcirculación. Ahora vamos a ver el tema del sistema linfático. El sistema linfático también tiene una función de bomba, que es la que causa la presión negativa del líquido intersticial. El sistema linfático recoge la linfa o el líquido de desecho que proviene de los miembros inferiores y lo descarga hacia el corazón. Tiene también una función de bomba, el sistema linfático. Es un sistema eliminador que extrae el exceso de líquido, el exceso de moléculas proteicas, los restos celulares y otras sustancias de los espacios tisulares. Cuando el líquido entra en los capilares linfáticos terminales, las paredes de los vasos linfáticos se contraen automáticamente. Apenas entra, se contraen y empiezan a retornar hacia la circulación linfática. Esto es automático, ocurre en pocos segundos, bombean el líquido hacia la circulación sanguínea. Este proceso crea una presión ligeramente negativa que se ha medido en los líquidos en los espacios intersticiales. La presión coloidosmótica del plasma, las proteínas plasmáticas van a crear la presión coloidosmótica. Los valores normales de presión coloidosmótica del plasma son en promedio 28 milímetros de mercurio. 28 milímetros de mercurio. ¿Ya? Las proteínas plasmáticas son una mezcla de contenido, una mezcla diferente, pero que contiene fundamentalmente albúmina. La albúmina tiene 69.000 kilodalton de peso molecular, las globulinas 140.000 y el fibrinógeno 400.000. ¿no? La presión osmótica se encuentra determinada por el número de moléculas disueltas en el líquido y no por la masa de los mismos. La albúmina, por ejemplo, su valor normal es 4.5 gramos por decilitro. ¿Ya? Pero miren la presión que genera, 21.8 milímetros de mercurio. ¿Okay?
Las globulinas 2.5, 6. El fibrinógeno 0.3, 0.2. En total, miren, en total, tanto albúmina como globulinas en plasma va a generar una presión con una concentración de 7.3 gramos por decilitro, que nos va a generar una presión coloidosmótica de 28 milímetros de mercurio. Ojo, ¿sí? Estamos de acuerdo. La presión coloidosmótica fisiológicamente es 28 milímetros de mercurio. ¿Quién da la mayor cantidad de presión? Alguno, 21.8, ¿correcto? Excelente. Miren, el balance en los capilares, miren, es que vamos a tener fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el exterior. La presión hidrostática, ¿ya? La presión capilar en el extremo arterial del capilar es 30 milímetros de mercurio. La presión negativa del líquido intersticial es 3. La presión coloidosmótica del líquido intersticial es 8. La sumatoria sería 41. La fuerza total de salida de líquido del capilar hacia el intersticial es 41. ¿Ok? Fuerzas que promueven y fuerzas que se detienen. El resultante, 41. Muy bien. Ahora vamos a ver fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el interior. ¿Qué fuerzas nos ayudan a que el líquido que ha salido al intersticial regrese hacia el capilar? Primero, ¿quién? La presión coloidosmótica. ¿Dónde está la albúmina? Hemos dicho que es 28. A ese 28 aporta la albúmina 21. Listo. Ya la tenemos acá 28. Por lo tanto, la fuerza total que hace que el líquido del intersticio regrese al vaso sanguíneo es 28. Por lo tanto, las fuerzas de salida, que es 41, menos 28, que es la fuerza de retorno, ¿cuánto es la sumatoria total? ¿Cuánto nos saldría? 41 menos 28. 3. Entonces, este balance hace que normalmente, ¿qué es lo que va a predominar en los capilares de la microcirculación? Que siempre va a haber una fuerza total que permita que el líquido del capilar salga hacia él. Siempre. Fisiológicamente, el líquido va a salir del capilar hacia el intersticio. ¿Listo? Esa presión medida es menos 13 milímetros de mercurio. Esta presión de filtración de 13 milímetros de mercurio provoca como media que 1/200 del plasma de la sangre circulante se filtre hacia el exterior de los extremos arteriales de los capilares hacia los espacios intersticiales. Cada vez que la sangre recorra los capilares. Entonces, eso es importante, fisiológicamente ocurre. ¿Qué pasa en los estados de enfermedad, como el estado de shock? Esto va a ser reducido. Pero como nosotros tenemos que levantar presión arterial, tenemos que darle mucha cantidad de líquido. ¿Listo? Entonces, esta sumatoria total, ¿vamos a aumentar o vamos a disminuir? Esos 13, ¿lo vamos a aumentar o lo vamos a disminuir? Aumentar, porque si fisiológicamente da 13, se va a convertir hasta en 56, 3 veces el valor de 13, mejor dicho, 39. ¿Ya? Entonces ahora sí le damos la razón a los maestros, a los médicos antiguos que nos decían, un paciente en estado de shock bien reanimado, ¿cómo nos tendríamos que dar cuenta? Clínicamente. O sea, un paciente en estado de shock que reciba un buen tratamiento con líquidos, ¿cómo tendría que estar clínicamente el paciente? Deshidratado,
hipotenso, edematoso, por supuesto que sí, porque si estamos hablando de... Si acabo de decirles, si yo le voy a dar líquido a ese paciente, la presión que es normalmente 13, ¿cuánto se va a convertir? 39. Por lo tanto, ¿qué dice acá? Provoca que uno de 200 mililitros del plasma de la sangre circulante se filtre hacia el exterior de los extremos arteriales, hacia los espacios intersticiales, cada vez que la sangre recorra los capilares. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a formar edema. Por eso sale esa premisa. Todo paciente bien reanimado es un paciente edematoso. Ya después ya mejora la presión, lo controlas la hemorragia, controlas el shock. Entonces, ¿qué hace? Le das diurético, lo haces orinar. No funciona el riñón, lo pones a diálisis. Pero ya le salvaste la vida. ¿Listo? En el caso de shock anafiláctico, que genere edemas sin estar renal. No, pero el shock anafiláctico es por vasodilatación. Es vasodilatación. Igual, te va a bajar la presión por vasodilatación. ¿Qué tienes que darle? Un vasoconstrictor. Ahí no le das líquido. No le das líquido. Pero un shock hemorrágico, un shock hipovolémico, un shock cardiogénico, un shock séptico, sí tienes que dar. ¿Ya? Pero en el shock anafiláctico no se tiene líquido como tal, sino que el corazón no ve la sangre. Claro, pero no hay retorno igual, no hay retorno. ¿Ya? Miren, es decir, la fuerza que provoca la entrada de líquido hacia el capilar, que es 28, es mayor que la absorción opuesta, 21 milímetros. La diferencia es 7, que es la presión neta de reabsorción en el extremo venoso de los capilares. Hemos visto la arteria. ¿Qué pasa? Fíjense ustedes ahora en el capilar venoso. Lo que hemos visto en el capilar. ¿Qué pasa ahora en el venoso? ¿Listo? Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas que pasa en el lado venoso. En el lado venoso, ya en el otro extremo, las fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el interior. En la primera parte ya salió. Ahora vamos a ver la segunda parte donde queremos reingresar el líquido. En ese extremo, ¿cuánto es la presión que jala el agua al vaso sanguíneo? La presión coloidosmótica. 28. Entonces acá está 28. Nuestra fuerza de entrada es 28. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con las fuerzas que tienden a mantener el líquido en el intersticio? ¿Quiénes? La presión del capilar y del intersticio, que es 10, no es como el otro que era 41, ¿no es cierto? La presión negativa del líquido intersticial es 3 y la presión coloidosmótica del intersticio no es 28 como en el plasma, sino es 8. La sumatoria total del intersticio es 21. Sumatoria total, 28 menos 21, ¿quién gana? La presión coloidosmótica del lado venoso. Entonces, ¿qué va a pasar con el líquido? 28 menos 21 igual 7, ¿no es cierto? Solamente esos 7 milímetros de diferencia hace que el líquido del intersticial regrese hacia el intravascular. Eso es lo fisiológico. ¿Listo? Gracias a este proceso, nosotros en este momento no estamos enfermos. Está bien, hay 13 milímetros de fuerza de salida, pero hay 7 milímetros de fuerza de entrada. Ese balance nos permite un adecuado intercambio de líquidos del intersticial por estas 4 presiones, ¿no? Presión hidrostática capilar, presión coloidosmótica capilar versus presión hidrostática del intersticio y la presión coloidosmótica del intersticio. Si me ha entendido, ¿ya está el profe? ¿Ah? Ya.